Uruapan no dormía esa noche, pero tampoco imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Guapaneo, una localidad que suele perderse entre carreteras secundarias, cerros verdes y un tránsito rutinario de camiones y familias, se convirtió de pronto en el escenario de una de las jornadas más violentas que se hayan vivido en la región en los últimos años. No fue una balacera común. No fue un enfrentamiento breve. No fue un incidente aislado. Lo que ocurrió fue una mega balacera, un estallido de violencia que se prolongó durante más de 2 horas, con bloqueos simultáneos, autos incendiados, ráfagas interminables y una población atrapada entre el miedo, el humo y el estruendo de las armas largas. Todo comenzó con un sonido seco. Después otro. Luego una ráfaga completa. Y entonces, el infierno. La noche en Guapaneo transcurría con una calma engañosa, de esas que parecen rutinarias y por eso mismo pasan desapercibidas. Las calles todavía tenían movimiento. Algunos comercios bajaban cortinas metálicas con el sonido áspero del acero chocando contra el pavimento. En las casas, los televisores iluminaban las salas con luces intermitentes, y el murmullo cotidiano de conversaciones familiares llenaba el aire. Nada, absolutamente nada, hacía pensar que en cuestión de minutos ese mismo espacio se transformaría en un territorio dominado por el estruendo de las armas. El primer disparo no llegó como una explosión ensordecedora. Fue seco, aislado, casi confundible con el sonido de un petardo lejano o el golpe de una puerta metálica. Un ruido que muchos ignoraron. Algunos levantaron la vista, otros ni siquiera reaccionaron. En regiones donde la tensión ha sido parte del paisaje durante años, el cerebro aprende a negar lo que no quiere aceptar. Pero segundos después, llegó el segundo disparo. Y luego otro más. Ya no había duda. Las detonaciones comenzaron a encadenarse, primero de forma irregular, luego con una cadencia más clara, más agresiva. El sonido característico de armas largas empezó a imponerse sobre cualquier otro ruido de la noche. No eran pistolas. No eran tiros al aire de algún borracho. Eran ráfagas controladas, precisas, propias de hombres entrenados para disparar sin titubeos. En distintos puntos del pueblo, la gente comenzó a reaccionar casi al mismo tiempo. Ventanas que se cerraban de golpe. Luces que se apagaban apresuradamente. Puertas aseguradas con cerrojos improvisados. El instinto de supervivencia se activó sin necesidad de instrucciones. Algunos vecinos salieron brevemente a la calle, buscando confirmar lo que ya temían. Bastaron unos segundos para entender que no era prudente permanecer afuera. El eco de los disparos se amplificaba entre las construcciones, rebotando contra paredes, techos y cerros cercanos, creando la sensación de que la balacera venía de todas partes a la vez. En las carreteras de acceso, los conductores redujeron la velocidad sin saber exactamente qué estaba pasando. Unos frenaron por completo. Otros giraron en U intentando huir. Hubo quienes quedaron atrapados en medio del camino, con el motor encendido y las manos temblando sobre el volante, mientras las detonaciones se escuchaban cada vez más cerca. Los teléfonos comenzaron a vibrar. Mensajes cortos, urgentes, mal escritos por el nerviosismo. ¿Escuchaste eso? Dicen que hay balazos. No salgas. La información era confusa, fragmentada, contradictoria. Nadie sabía quién disparaba ni por qué. Solo había una certeza compartida: la normalidad se había roto. En cuestión de minutos, los disparos se intensificaron. Ya no eran sonidos aislados, sino ráfagas prolongadas que parecían no terminar. El aire se llenó de un estruendo constante, un rugido metálico que hacía vibrar los cristales y estremecía el pecho. Cada ráfaga duraba varios segundos, seguidas de breves pausas cargadas de tensión, como si el silencio mismo estuviera conteniendo la respiración antes del siguiente estallido. Dentro de las casas, el miedo comenzó a tomar forma. No era un miedo abstracto, sino físico. Se sentía en el estómago, en las manos sudorosas, en el temblor involuntario de las piernas. Padres abrazaban a sus hijos sin saber qué decirles. Adultos mayores guardaban silencio, mirando al vacío, recordando quizá otras noches parecidas que jamás quisieron volver a vivir. Algunos intentaron asomarse por rendijas o ventanas pequeñas, pero la oscuridad apenas permitía distinguir siluetas que se movían a gran velocidad. Sombras armadas que cruzaban calles, luces de camionetas que aparecían y desaparecían, el sonido de motores acelerando con violencia. Fue entonces cuando muchos comprendieron que aquello no sería breve. No era un intercambio de disparos aislado. No era un incidente espontáneo. Era el inicio de algo mucho más grande. Los primeros disparos no solo marcaron el comienzo de la balacera, marcaron el momento exacto en que Guapaneo dejó de ser un pueblo en calma para convertirse en un escenario de guerra no declarada. A partir de ese instante, cada segundo contaría distinto. El tiempo dejaría de avanzar con normalidad y se mediría en ráfagas, en silencios tensos, en el miedo constante a que la siguiente bala cruzara una pared.
Y mientras la noche avanzaba, una certeza comenzaba a instalarse en la mente de todos. Aquello apenas estaba empezando. Mientras los disparos seguían retumbando en la distancia, algo comenzó a volverse evidente para quienes lograban observar con cautela desde el interior de sus casas o desde puntos elevados del poblado. Aquello no era desordenado, no era caótico, no era una reacción improvisada. Cada movimiento parecía responder a una lógica precisa, casi milimétrica. La violencia no se expandía al azar, avanzaba siguiendo rutas claras, estratégicas, pensadas con antelación. Las primeras camionetas aparecieron como sombras veloces, irrumpiendo en las calles principales con los faros encendidos a toda potencia. Eran vehículos grandes, robustos, algunos con modificaciones visibles, defensas reforzadas, cristales polarizados, carrocerías altas que les permitían dominar visualmente el entorno. El rugido de los motores se mezclaba con el estruendo de las armas, creando una atmósfera opresiva, asfixiante, imposible de ignorar. En la parte trasera de varias de estas unidades se distinguían figuras armadas. No corrían. No parecían nerviosas. Se movían con una calma inquietante, como si el miedo no existiera para ellos o como si lo hubieran dejado atrás hace mucho tiempo. Portaban armas largas, algunas con aditamentos visibles, y vestían ropa oscura, táctica, diseñada no para ocultarse, sino para imponer presencia. Para los habitantes de Guapaneo, ese fue el momento en que la balacera adquirió un rostro. Ya no era solo el sonido de disparos en la noche. Era la confirmación visual de que un grupo criminal había decidido mostrarse, ocupar, avanzar. Los hombres armados descendían de las camionetas en puntos específicos. No se distribuían al azar. Se posicionaban en esquinas clave, cruces de calles, entradas y salidas del poblado. Algunos vigilaban, otros avanzaban, otros parecían dar instrucciones breves, gestos rápidos, palabras cortas que se perdían entre el ruido de los motores y las ráfagas. La sensación que se apoderó del lugar fue la de una toma territorial. No una incursión fugaz, no una huida desesperada. Era una demostración abierta de control. El mensaje no necesitaba palabras: estamos aquí, y nadie entra ni sale sin que lo sepamos. En varios puntos, los disparos dejaron de ser solo intimidatorios. Se volvieron herramientas para vaciar las calles. Ráfagas al aire, disparos dirigidos hacia zonas abiertas, el estruendo suficiente para obligar a cualquiera a refugiarse. La calle, que minutos antes era un espacio compartido, se convirtió en un terreno prohibido. Dentro de las casas, el miedo mutó. Ya no era solo sorpresa, era la certeza de estar atrapados en medio de algo que lo superaba por completo. Cada sonido de camioneta acercándose provocaba que la gente contuviera la respiración. Cada freno brusco, cada acelerón, se sentía como una amenaza directa. Algunos testigos, escondidos detrás de cortinas gruesas o muros, alcanzaron a ver cómo los hombres armados marcaban presencia sin prisa. No había carreras desordenadas ni gritos innecesarios. Todo parecía responder a una coreografía violenta que ya había sido ensayada en otros lugares, en otras noches. La identidad del grupo comenzó a circular de boca en boca, primero como rumor, luego como certeza. El nombre del cártel Jalisco se repetía en susurros, en mensajes de texto, en llamadas cortadas por el miedo. No hacía falta ver insignias claras, el modo de operar, la magnitud del despliegue y la coordinación hablaban por sí solas. En algunos puntos, las camionetas se detenían deliberadamente en medio de la vía. Los hombres descendían, revisaban el entorno, apuntaban brevemente hacia la oscuridad, como si midieran distancias, como si evaluaran posibles amenazas invisibles. Luego volvían a subir y avanzaban hacia el siguiente punto. Era un avance metódico, frío, calculado. Conforme pasaban los minutos, Guapaneo dejó de sentirse como un pueblo y empezó a sentirse como un tablero. Cada calle, cada cruce, cada acceso parecía tener un valor estratégico. Y quienes lo ocupaban sabían exactamente qué estaban haciendo. La presencia del grupo armado no solo dominaba físicamente el territorio, dominaba psicológicamente a la población. El sonido constante de los motores, la visibilidad de las armas, la certeza de que nadie podía intervenir de inmediato, todo contribuía a una sensación de abandono absoluto. Durante esas horas, el Estado parecía distante, casi inexistente, y la autoridad real se percibía en las sombras armadas que recorrían las calles. A medida que el despliegue se consolidaba, comenzó una nueva fase. Ya no bastaba con ocupar. Ahora era momento de cerrar, de aislar, de asegurarse de que el territorio quedara completamente bajo control. Eso llevaría al siguiente paso inevitable: los bloqueos. Pero esa es la siguiente parte de esta noche. El despliegue armado no tardó en transformarse en algo todavía más asfixiante. Una vez que las calles principales quedaron bajo control visual,
comenzó la fase más devastadora para la población civil, el cierre total del territorio. Guapaneo dejó de ser un punto en el mapa y pasó a convertirse en una isla cercada por fuego, metal y miedo. Los primeros bloqueos se levantaron con una rapidez que sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados a escuchar noticias de violencia en otras regiones. No hubo advertencias previas. No hubo margen de reacción. En cuestión de minutos, los accesos principales comenzaron a ser inutilizados de forma deliberada y brutal. Camiones de carga fueron interceptados en plena circulación. Algunos conductores apenas tuvieron tiempo de detenerse antes de que hombres armados los obligaran a descender. No hubo discusiones. No hubo resistencia. El lenguaje era claro y se imponía con armas largas apuntando al pecho. Los choferes corrían hacia la oscuridad, dejando atrás sus unidades atravesadas en la carretera, convertidas de golpe en muros improvisados. Otros vehículos, más pequeños, fueron utilizados de una manera todavía más simbólica y aterradora. Automóviles particulares, camionetas familiares, incluso taxis, fueron empujados hasta posiciones estratégicas y luego incendiados. El fuego no solo destruía metal, iluminaba la noche, marcando los bloqueos como señales visibles desde lejos. Era imposible no verlos. Era imposible no entender el mensaje. Las llamas crecían con rapidez, alimentadas por combustible, plásticos, llantas. El humo negro se elevaba en columnas densas que se mezclaban con la oscuridad del cielo, creando una atmósfera irrespirable. El olor a quemado comenzó a invadir las casas cercanas, metiéndose por rendijas, ventanas mal selladas, puertas improvisadamente cerradas. Para quienes estaban dentro del pueblo, la sensación fue inmediata, ya no había salida. Intentar huir dejó de ser una opción. Los caminos conocidos estaban cerrados, bloqueados por fuego o vigilados por hombres armados. Las rutas alternas, veredas y accesos secundarios tampoco ofrecían seguridad. El eco de las ráfagas indicaba que el control se extendía más allá de lo visible. Al mismo tiempo, quienes se encontraban fuera de Guapaneo quedaron atrapados del otro lado. Familias que intentaban regresar a casa, trabajadores que volvían de su jornada, transportistas que desconocían lo que estaba ocurriendo, todos quedaron detenidos en puntos lejanos, observando a la distancia el resplandor de los incendios sin comprender del todo la magnitud de lo que sucedía. Dentro del pueblo, el encierro comenzó a sentirse como una presión física. No era solo el miedo a las balas, sino la angustia de saber que no había escape posible si la situación empeoraba. Cada bloqueo era una puerta cerrada más. Cada vehículo ardiendo era una advertencia silenciosa pero contundente. Las calles, antes transitadas, quedaron completamente vacías. El silencio entre ráfagas se volvió antinatural. Un silencio pesado, roto de vez en cuando por el crujir del fuego, por explosiones menores cuando algún tanque de gasolina cedía, o por nuevas detonaciones que recordaban que la violencia seguía activa. En varias zonas, los bloqueos provocaron escenas de confusión total. Personas que no lograron refugiarse a tiempo se escondían detrás de muros, de árboles, de cualquier estructura que ofreciera un mínimo de protección. Algunos abandonaron pertenencias, mochilas, incluso documentos, en su desesperación por ponerse a salvo. Las comunicaciones comenzaron a fallar. La señal de celular se saturó. Las llamadas no entraban. Los mensajes tardaban minutos en enviarse o nunca llegaban. Para muchas familias, la imposibilidad de saber dónde estaban sus seres queridos se convirtió en una tortura adicional. La incertidumbre se sumaba al terror. Desde el interior de las viviendas, la gente observaba el reflejo anaranjado de los incendios proyectándose contra las paredes. Las sombras bailaban con el fuego, creando figuras distorsionadas que parecían moverse al ritmo del caos exterior. Para los niños, aquella noche quedó grabada como una sucesión de imágenes incomprensibles, luces intensas, ruidos fuertes, adultos en silencio absoluto. Los bloqueos no solo paralizaron el tránsito, paralizaron la vida misma. Ambulancias no podían entrar. Patrullas no podían avanzar con rapidez. Cualquier intento de respuesta se volvía lento, peligroso, incierto. El territorio estaba sellado. En ese punto, quedó claro que la balacera no era solo un enfrentamiento armado. Era una demostración de fuerza diseñada para aislar, dominar y controlar cada movimiento dentro y fuera de Guapaneo. El fuego marcaba los límites. Las armas los defendían. Y mientras los bloqueos ardían y el humo cubría la noche, una pregunta se repetía en la mente de todos los que permanecían encerrados. ¿Cuánto tiempo más iba a durar? La respuesta, nadie la tenía todavía. Cuando los bloqueos ya ardían y Guapaneo estaba completamente aislado, el paso del tiempo perdió su forma habitual. Los relojes seguían avanzando, pero para quienes estaban atrapados dentro del pueblo, los minutos dejaron de medirse en números y comenzaron a contarse en detonaciones. Cada ráfaga marcaba un nuevo instante de terror. Cada silencio,
Una falsa esperanza. La balacera no fue continua, y precisamente por eso resultó más perturbadora. No era un ruido constante al que el oído pudiera acostumbrarse. Era intermitente, impredecible, cruel. Ráfagas intensas que duraban largos segundos, seguidas de pausas tensas en las que nadie se atrevía a moverse, a respirar fuerte, a hacer el más mínimo ruido. En esos silencios, el miedo se multiplicaba. Porque nadie sabía si lo peor ya había pasado. O si estaba a punto de comenzar de nuevo. Las detonaciones provenían de distintos puntos, lo que creaba la sensación de que el enfrentamiento se desplazaba, rodeando el pueblo, cerrando círculos invisibles. En algunos momentos, los disparos se escuchaban lejanos, amortiguados por la distancia. En otros, parecían estallar a unos cuantos metros, tan cerca que las paredes vibraban y el suelo temblaba ligeramente bajo los pies. Dentro de las casas, las familias se refugiaban en los espacios más alejados de puertas y ventanas. Baños, cuartos de servicio, rincones sin exposición directa. Algunos colocaron colchones contra las paredes, otros se sentaron en el suelo, abrazando a sus hijos, cubriéndoles los oídos para amortiguar el estruendo. Cada nueva ráfaga provocaba sobresaltos involuntarios. El cuerpo reaccionaba antes que la mente. El corazón se aceleraba. La respiración se volvía corta. El miedo ya no era una emoción, era un estado permanente. Afuera, las balas cortaban la noche. El sonido seco de los disparos se mezclaba con el eco prolongado que regresaba desde los cerros. En ocasiones, se escuchaban explosiones más fuertes, distintas, que algunos identificaban como granadas o artefactos de mayor potencia, aunque nadie podía confirmarlo con certeza. En medio del caos, la imaginación también se volvía una enemiga. Las 2 horas transcurrieron de forma irregular. Hubo momentos en que las ráfagas parecían no terminar nunca, encadenándose una tras otra, como si alguien hubiera perdido toda moderación. En otros instantes, el silencio se extendía durante varios minutos, lo suficiente para que algunos pensaran que todo había terminado, solo para que el sonido regresara con más fuerza, rompiendo cualquier ilusión de calma. Durante ese tiempo, nadie sabía qué estaba ocurriendo exactamente. No había información clara. No había comunicados oficiales. Las redes sociales se llenaron de mensajes confusos, audios entrecortados, videos grabados con manos temblorosas desde la oscuridad. Cada publicación alimentaba el pánico colectivo. Algunas personas intentaron contar el tiempo para mantener la cordura. Miraban el reloj una y otra vez, sorprendidas de que apenas hubieran pasado 10 minutos desde la última vez que lo habían consultado. Otras dejaron de hacerlo por completo, porque cada segundo parecía una eternidad. La balacera se convirtió en un ruido de fondo permanente en la mente. Incluso cuando cesaban los disparos por unos instantes, muchos seguían escuchándolos. El cerebro, saturado, ya no distinguía entre sonido real y anticipación. El miedo había tomado el control. Para quienes se encontraban más cerca de las zonas de enfrentamiento, la experiencia fue todavía más extrema. El silbido de las balas, los impactos contra estructuras cercanas, el estallido de vidrios rompiéndose en la distancia. Cada uno de esos sonidos recordaba una verdad imposible de ignorar: la muerte estaba cerca, aunque no se viera. Las 2 horas de balas no solo desgastaron los nervios, desgastaron la esperanza. Con cada ráfaga, la idea de que aquello terminaría pronto se volvía más débil. El cansancio emocional comenzó a sentirse.